Y miren, hoy quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón y tiene que ver con una generación sin límites. Yo creo que Dios está levantando una nueva generación apasionada con el Espíritu Santo y su fuego. Amén. Y sos parte de esa nueva generación. Y te quiero contar un poco una historia antes de leértela. Jesús estaba predicando por distintos lugares y Dios puso algo en su corazón. El mismo Señor lo mueve a un lugar llamado Gadara, ¿no? Y en Gadara había una persona totalmente desprotegida, endemoniada, con problemas espirituales. Y yo quiero que lo leas conmigo ahí en Lucas, te cambié el texto, no sé si lo vas a poner ahí, en Lucas capítulo 8, 26. Y dice así: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa. Y mira qué tremendo, sino que moraba en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cuánto cree que esto es palabra del Señor? ¿Saben? Cuando yo veo esta historia, me genera unas cosas en mi corazón tan extrañas, porque veo cómo el enemigo de nuestra alma, Satanás, lleva al peor lugar a un ser humano. Imagínatelo conmigo, parece una historia de cine de terror, donde esa película ves a una persona con problemáticas de todas las características, y no solamente eso, sino que lo ves a este hombre en una condición muy fea, muy dura, viviendo sin ropa. ¿Te lo imaginas eso? Sin casa. Y dice versículos más adelante que la gente lo quería ayudar y le ponía cadenas para poderlo contener, pero aún mismo con ese problema que tenía espiritual rompía las cadenas, no podía vivir en una casa porque rompía todo, sino dice la Biblia que vivía en sepulcro. Imagínate todo este cuadro que te estoy contando, fuertísimo, pero Dios, ya conmigo, pero Dios. Eso es maravilloso. Dios tiene un plan siempre de salvación. Y en esta historia, mientras que había un muchacho tristemente en esta condición, Dios le agarra una barca, se sube con su círculo íntimo, va a esta región de Gadara por una persona. Una persona vale mucho para Dios. Ahora, mirando un poco esta historia, mi historia de vida es una historia bien fuerte, donde realmente estaba no como este muchacho desnudo viviendo en sepulcro, pero sí estaba viviendo en un mundo muy surreal, en el mundo de las drogas, en el mundo de la delincuencia, donde la verdad, para llenar el vacío existencial que el hombre tiene, lo traté de llenar con drogas, con marihuana, y lamentablemente ese estilo de vida que uno comenzó a vivir lo llevó cada vez más abajo, impulsado y empujado por el enemigo de mi alma, que es Satanás. Me llevó al punto más crítico de convertirme en un adolescente de 13 años a consumir marihuana, llevarme cocaína por las venas, y mamá ver todo este cuadro caótico de ver que su familia se desmoronaba. Imagínate, mamá y papá estaban en una condición económica buena, papá trabajó toda su vida, y pensaba mi mamá que me habían hecho algo espiritual, y comenzó a consultar a los brujos, a los que tiran cartas, tarot, a ver qué trabajo espiritual le habían hecho a su hijo, y como mamá estaba bien económicamente, le sacaban dinero y no le daban ninguna solución. Entonces entró en una depresión terrible, comenzó a ser medicada, a tomar psicofármacos, tomaba pastillas para dormir, pastillas para levantarse, y un día mamá lamentablemente no podía más con esto, dejó una nota
en el salón de mi casa y despidiéndose de mi padre, diciendo gracias Ángel por haber sido un buen esposo, no puedo más con mi vida. Dejó ahí una nota, abre la ventana que da al balcón, pone una silla para arrojarse al vacío y quitarse la vida. Y en ese momento que ella se va a tirar, golpean fuertemente la puerta de mi casa y ella se baja y no entiende por qué golpeaban la puerta, pero la puerta que estaban golpeando no la estaba golpeando nadie, sino que la dentista del 12 piso justamente está bajando y tocando el timbre en ese instante que mamá, enojada, abre la puerta y le dice: Carmen, ¿por qué golpeaste la puerta de esta manera? Y le dice: acabo de llegar y estoy tocando el timbre, yo no golpeé la puerta de ninguna manera, sentí venir y visitarte porque algo me movió. Y en ese momento mamá se quiebra, comienza a llorar y dice: mira, acabo de dejar una nota, me iba a tirar al vacío porque no puedo más con mi vida, no puedo más con la vida que estoy llevando, mi matrimonio se está desmoronando, mi hijo está en droga, el otro está en cárcel, pero por lo menos sé que está preso en algún lugar, pero Javier entra y sale de la prisión y está metido en droga, ya no puedo más con mi vida. Y en ese momento esta mujer le presenta a Jesús como su Salvador y recibe a Jesús en su vida, y Dios entra a mi casa y todo cambió a partir de ese momento. Diga gloria a Dios por eso. Por eso te digo, una vida para Dios vale mucho, porque muchas veces es una bisagra, una puerta donde a través de una persona Dios comienza a hacer algo. Y mamá comenzó a asistir de a poco a la iglesia, y recuerdo que un día me trajo a un pastor, yo estaba en mi casa, me trajo a Esteban Gil, que era un predicador, me habla del amor del Señor, me cuenta su testimonio, ora por mí, y recuerdo que se va y me dice: bueno, Javier, yo voy a seguir orando por tu vida, porque era medio español y americano, tenía una ensalada en su lenguaje, y se fue. Pero mamá no se dio por vencida, no se quedó de brazos cruzados, siguió insistiendo y me trajo a otro hombre que estaba justo testificando y hablando del poder de Dios. Ese hombre había estado 20 años preso, todo tatuado, me habla del amor del Señor. Yo le leo los tatuajes que tenían, que no son esos tatuajes que usa Messi y todos los jugadores de fútbol haciéndose los lindos, no, estos eran tatuajes, tenía una víbora con una espada que significa muerte a los policías. Cuando yo le leo el tatuaje dije: este estuvo preso, y me cuenta que estuvo 20 años preso, que en la cárcel Dios le sacó el odio que tenían los policías. Y yo dije en ese momento: si Dios le sacó el odio que tenía a los policías, a mí me puede ayudar a sacarme la cocaína, porque estaba totalmente enviciado, vivía para la cocaína. Y en ese momento este hombre me dice: mira, Javier, yo quiero orar por tu vida, yo quiero ungirte con aceite. Y yo le digo: mira, no entiendo qué significa ungirte con aceite. Y me dice: es el símbolo del Espíritu Santo. Y le digo: bueno, ok. Y yo había estado 2 días sin dormir, tenía los ojos así de grandes como una lechuza, no podía por la cocaína que tenía ni cerrar los ojos en mi sangre. Y este hombre me pone aceite y comienza a orar de esta manera y decía: Jesús, toca la vida de Javier, Jesús, hace un milagro, Jesús, tocalo. Y en ese momento ¡prum!, me caigo de rodillas en casa, en el salón, y comienzo a llorar por 25 minutos, quebrantado, no podía parar, nadie me podía contener de tanto que estaba llorando. Cuando me puedo poner de pie, lo abrazo a Feli y le digo: Feli, ¿por qué lloré de esta manera? ¿Qué me acaba de suceder? Y Feli me dijo: Jesús tocó tu vida, Javier, y nunca más vas a ser igual. Poderoso. Poderoso. En ese momento, mamá, recuerdo que detrás mío celebraba con Carmen. Imagínate los dolores de cabeza que le generé a mamá. Fueron tantos, pero tantos. Y encima de todo esto que te cuento, se va mamá, se va Carmen, se va Félix. Y yo me voy a mi cuarto y tenía una piedra de 100 gramos de marihuana, pastilla. Y nadie me tuvo que decir absolutamente nada. Abrí la ventana del 7º piso, la tiro por la ventana a la droga.
droga, me siento con una paz sobrenatural que no había vivido en mi vida. Y dije, esto es muy loco, ¿qué me acaba de suceder? Al día siguiente entro a un centro de rehabilitación porque necesitaba un espacio, porque en mi barrio, en mi ciudad yo no podía más, porque siempre había droga. Entro al centro de rehabilitación. El pastor me pregunta, Javier, ¿cuál es el motivo por el cual querés estar en este lugar? Y yo le dije, mire, pastor, yo mucho no entiendo, mucho no sé. Lo único que sé que este hombre oró por mí, me puse a llorar, tiré la droga por la ventana, me dijo que fue Jesús. Quiero conocer a ese Jesús que me hizo llorar. ¡Wow! A partir de ahí, todo comenzó rumbo hacia arriba. Y contaba algo que me ayudó en la reunión atrás, que fue maravilloso. Yo veía a los jóvenes que estaban en el centro de rehabilitación, que tenían pocos días, y los veía rezar y hablar en otro idioma. Y yo digo, ¿por qué rezan en otro idioma? Me dice, no estamos rezando. Y yo, entonces, ¿qué están haciendo? Estamos orando. Le digo, wow, qué interesante. Y me dice, y yo le preguntaba, ¿y por qué hablan en otro idioma? No, no estamos hablando en otro idioma, estamos hablando en lenguas. Y le digo, ¿qué significa eso? Y me dice, eso significa el poder de Dios, y si recibís esto, nunca más vas a volver a tener. Digo, yo quiero eso. Y ahí me agarré la mano de uno y de otro, y comenzamos a orar, y yo me sacudía para otro lado, y de repente recibí el bautismo del Espíritu Santo, y desde ese momento nunca me detuve y nunca me paré. Yo te quiero decir algo hoy en esta hermosa mañana. Necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien transforma. El Espíritu Santo verdaderamente es quien te da el poder. Vinieron tentaciones muchísimas cuando estaba en el programa. Ganas de irme, wow. Hasta Satanás me ponía el olor a la marihuana y ganas de volverme a drogar. Pero cada vez que tenía esos momentos de debilidad, me arrodillaba, oraba y el fuego de Dios me volvía a encender y nunca me detuve. Yo te quiero mostrar esto, porque la misma historia de este muchacho que acabamos de leer, que el enemigo lo llevó al punto más bajo, a vivir en un cementerio, a estar desnudo y nadie lo podía ayudar hasta que se encontró con Jesús. Cuando uno se encuentra con Jesús, diga conmigo, todo cambia. Díganlo más fuerte, todo cambia. Un encuentro con Jesús hace que las cosas sean distintas y sean cambios radicales.